Historia: India, China y Japón, del siglo V al siglo XV. Desde la antigüedad, las civilizaciones agrícolas de Oriente desarrollaron conocimientos sobre tecnología agrícola, astronomía, matemáticas, escritura y arquitectura. Durante la Edad Media, sus avances llegaron a Europa como resultado de la conquista de los territorios de China e India, pero principalmente por medio del comercio a través de las rutas de la seda. Y aunque Japón se mantuvo a salvo de las invasiones, recibió a su vez una gran influencia china. Los territorios donde se asentaron dichas civilizaciones actualmente tienen economías sólidas y son los más poblados del mundo. India, por su parte, durante la Edad Media, India no solo abarca el espacio geográfico que hoy lleva ese nombre, también ocupaba los territorios de los actuales Pakistán y Bangladesh. Gracias a su ubicación geográfica, India fue el punto de contacto e intercambio de otras civilizaciones asiáticas como la árabe, la persa y la china. India estaba dividida en reinos independientes gobernados por dinastías de diversos orígenes. Fue invadida por los hunos en el siglo VI, quienes conquistaron varias ciudades, y por los árabes, que establecieron su dominio en el siglo XII. A partir de entonces, la sociedad se dividió en castas, que es una forma de organización determinada por la posición social y las actividades asignadas a las personas desde su nacimiento. A los integrantes de una casta no se les permitía tener trato con los de otra. La casta superior la conformaban los brahmanes y la inferior los dalit. En el siglo VI a.C. surgió el budismo, llamado así porque lo fundó Buda. Aquí aparece una nueva religión, nombre que significa iluminado o quien conoce la verdad. Tuvo gran difusión y se extendió desde la India hasta China y Japón. Hoy es una de las religiones más importantes del mundo por el número de personas que la profesan. La cultura india es producto de la integración durante varios siglos de múltiples tradiciones, religiones e ideas de grupos originarios, invasores e inmigrantes. Muchas costumbres, lenguas y expresiones artísticas son ejemplo de esta mezcla. Entre los aportes de la civilización india destaca la rueca para hilar algodón, el astrolabio, la utilización de metales en la construcción y productos como el té, las especias como la pimienta, canela, clavo, etcétera, algodón y el azúcar de caña. Además inventaron la numeración digital que hoy usamos, incluyendo el cero. Estos saberes fueron llevados a Europa por los árabes. China. China era una de las regiones más avanzadas del mundo durante la Edad Media, la más poblada y la de mayor desarrollo tecnológico. La fuerza de su sociedad radicaba en una abundante producción agrícola que ayudaba a sostener las ciudades, algunas de las cuales eran tan grandes que llegaron a contar con más de 1 millón de habitantes, cuando las principales ciudades europeas no tenían más de 100,000. Durante este periodo, China fue gobernada por varias dinastías. Los emperadores ocupaban un lugar central en la sociedad, pues eran considerados intermediarios entre la humanidad y las divinidades, es decir, los dioses. Entre los siglos XIII y XIV,
China fue dominada por los mongoles, pueblos guerreros asentados en las estepas y que conquistaron el norte de este territorio, aunque intentaron extenderse hacia el sur, encontraron resistencia. Fundaron la dinastía Yuan, que reinó conforme a las costumbres chinas desde 1271 hasta 1368, cuando el fundador de la dinastía Ming expuso a los mongoles. Los chinos recuperaron el control de sus territorios. Los chinos inventaron el papel, la pólvora y las primeras imprentas, además de sismógrafos, taladros para perforar el subsuelo y hornos para fundir metal. También construyeron los barcos más grandes de su época y emprendieron largos viajes de exploración por los mares de Asia y África. Otra de sus enseñanzas fue construir la Gran Muralla. Además dieron al mundo la seda y la cerámica fina llamada porcelana. Desde tiempos del Imperio Romano, los comerciantes chinos establecieron la ruta de la seda, por la cual llevaban sus productos a Persia y Bizancio. Esta ruta funcionó casi 1500 años. Iba por tierra desde China hasta el Mar Negro y desde ahí las mercancías se embarcaban a Constantinopla, donde la recogían los navegantes genoveses. Japón. El territorio japonés está formado por 4 islas grandes y otras de menor tamaño, lo que permitió mantenerse a salvo de invasiones, pero también lo aisló del mundo. Aunque entre los siglos IV y VI después de Cristo, los japoneses adoptaron varios elementos de la cultura china, como su escritura, arquitectura y religión. Lograron construir una cultura propia e independiente. Durante la Edad Media predominaron los enfrentamientos por el poder, los cuales desembocaron en la unificación definitiva del territorio en 1600. Desde el siglo XI se instauró un sistema parecido al feudalismo europeo. En este caso había un emperador y los señores feudales eran los daimios, quienes poseían grandes extensiones de tierra y recibían tributos de los campesinos. Tenían a su servicio un grupo de guerreros conocido como samuráis, quienes le entregaban las tierras. En 1192 el emperador fue desplazado y lo despojaron del poder político al imponerse el shogunato, una dictadura militar hereditaria comandada por un shogun, jefe de los ejércitos y quien se concentraba autoridad. El shogun también era dueño de las tierras cultivables que distribuía entre los señores feudales a cambio de una renta. A finales del siglo XIII se generalizó el uso del dinero, que consistía en monedas provenientes de China que los japoneses intercambiaban por oro, perlas, azufre, madera, armas, entre otros productos. El comercio floreció debido a estos intercambios y se convirtió en una de las principales actividades económicas. Asimismo, desarrollaron tecnologías para trabajar el acero, que se utilizaba en la fabricación de espadas, katanas, y que en la actualidad se emplea para elaborar bisturís quirúrgicos y construir edificaciones resistentes a los terremotos. En cuanto a la religión, se introdujo el budismo, que tuvo amplia difusión, aunque se conservó la religión tradicional llamada Shinto, dedicada a rendir culto a los espíritus de la naturaleza y venerar a los ancestros. Después de haber leído
estos textos sobre China, India y Japón durante la Edad Media, copiarás en tu cuaderno la siguiente tabla comparativa, porque en los espacios que tiene el libro no alcanzarás a escribir la información que se te pide. Primeramente de India, su localización o territorio que ocupó durante la Edad Media. Igualmente de China te pide su localización, qué parte del territorio del globo terráqueo ocupó China durante la Edad Media, así como Japón. Luego la organización política y social de India, de China y de Japón. Aunque son muy parecidas, cada quien tuvo su organización política, así como su organización social. Por ejemplo, en Japón, dentro de la organización política y social, en este caso había un emperador y los señores feudales eran los daimios, quienes poseían grandes extensiones de tierras y recibían tributo de los campesinos. Tenían a su servicio un grupo de guerreros conocidos como samurái, a quienes les entregaban las tierras. Eran como los capataces. Enseguida escribirás la religión que tuvo India, la religión que tuvo China y la religión que tuvo Japón. Son diferentes religiones, adoraban a diferentes dioses o diferente Dios. Ejemplo, Japón adoraba ¿a quién? A Buda. Reconoció a Buda como su dios. El templo budista Todaiji, el Nara, Japón, es considerado el edificio de madera más grande del mundo. En él es posible reconocer la influencia china. Otro dato interesante, la Gran Muralla China fue construida a lo largo de 1100 años a partir del siglo V a.C. para servir de protección ante los ataques de los guerreros nómadas. Se calcula que en su construcción participaron 10 millones de trabajadores. Mide de 6 a 7 metros de alto y entre 4 y 5 metros de ancho. Llegó a tener una longitud de más de 20.000 kilómetros, pero hoy solo se conservan 8.851 kilómetros. Dada su extensión, llegó a ser vigilada por cerca de 1 millón de soldados. Hoy es patrimonio de la humanidad.